Mi esposo lo vació todo y se fue. Nuestra hija levantó la vista del desayuno y dijo, «No te preocupes, ya me encargué de algo». Estaba enjuagando su tazón de cereal cuando lo dijo. Ese es el detalle que no puedo dejar pasar. No las palabras en sí, aunque esas me detuvieron el corazón, sino la imagen de mi hija de 12 años de pie en el fregadero con su uniforme escolar, enjuagando con calma los últimos chirios, dejando el tazón en el escurridor, con la misma precisión silenciosa con la que hacía todo, y luego volviéndose hacia mí con esos ojos oscuros e inmóviles, y diciéndolo como si estuviera comentando el clima. «Mamá, no te preocupes, ya me encargué de algo». Casi me reí. Estaba a 20 minutos del peor descubrimiento de mi vida. Las manos aún frías, el cerebro aún procesando, la confirmación del banco todavía sonando en mis oídos, y mi hija me decía que no me preocupara porque ella se había encargado de algo. Tenía 12 años. Tenía una mochila cubierta de pegatinas de astronomía y un retenedor que dejaba en la mesita de noche todas las mañanas, y una lista de reproducción llamada Modo Concentrado, que escuchaba mientras hacía la tarea. Ella se había encargado de algo. No me reí. En cambio, me quedé muy quieta en nuestra cocina en Columbus, Ohio, un martes por la mañana de marzo, y vi a mi hija recoger su mochila, pasar las 2 correas por sus hombros con esa forma pausada y metódica que tenía, y salir por la puerta principal para tomar el autobús, como si el suelo no se hubiera derrumbado debajo de los dos, como si ella ya supiera exactamente dónde estaba tierra firme. Tardé 3 días más en entender lo que había querido decir. Para entonces, ya era demasiado tarde para Mark. Necesito contarte quiénes éramos antes de contarte lo que pasó, porque nada de esto tiene sentido sin los 14 años que precedieron a ese martes por la mañana, y porque pasé mucho tiempo después de que todo se desmoronó preguntándome si me había perdido algo, alguna señal, alguna grieta en la base, y la respuesta honesta es que sí, solo que no tenía el vocabulario para ello en ese momento. Mark Calloway y yo nos conocimos en la boda de unos amigos en común en 2009. Él tenía 31, yo 28, y tenía esa cualidad particular que tienen algunos hombres de parecer completamente a gusto consigo mismo, no arrogante, simplemente resuelto, cómodo en su propia piel de una manera que para mí, a los 28, me parecía lo más atractivo que una persona podía ser. Yo era maestra de inglés de secundaria entonces. Él estaba en bienes raíces comerciales, de nivel medio, nada espectacular, pero estable. Salimos durante 2 años, nos casamos, compramos una casa pequeña en un buen distrito escolar. Tuvimos a Emma. La vida se redujo, como sucede con un niño. Mi salario cubría lo básico del hogar y la guardería de Emma, mientras que los ingresos por comisiones de Mark se destinaban a ahorros y la hipoteca. Era un arreglo razonable, normal. Enseñaba inglés de 7º grado 5 días a la semana y regresaba a casa con una niña que, desde el principio, era discretamente extraordinaria. Emma había estado leyendo desde los 3 años, no deletreando palabras, sino leyendo oraciones completas, con comprensión, todo. A los 6 años, había terminado la sección de libros de capítulos de la biblioteca escolar y su maestra tuvo que empezar a pedir cosas de la biblioteca pública. A los 8 años, estaba escribiendo código en Scratch, luego en Python, viendo tutoriales de YouTube por la noche y haciéndome preguntas que yo no podía responder. A los 10 años, había construido su propio sitio web, un blog de reseñas de libros, meticulosamente organizado, con un sistema de calificación que ella misma había diseñado. Estaba orgullosa de ella de una manera que a veces se convierte en algo más complicado, algo como asombro, algo como la débil y persistente conciencia de que estás criando a una persona que opera en una frecuencia que solo puedes escuchar parcialmente. Mark también estaba orgulloso de ella, o actuaba con orgullo lo suficientemente bien como para que yo no pudiera notar la diferencia. Me dije a mí misma que no había diferencia. La primera señal fue tan silenciosa que no la registré como una señal. Aproximadamente 8 meses antes de irse, Mark comenzó a trabajar hasta tarde, no dramáticamente, no todas las noches, no de una manera que disparara la alarma, pero el promedio de la hora en que llegaba a casa cambió de las 6:30 a las 8:30, a veces las 9. Me dije a mí misma que el mercado inmobiliario había repuntado. Columbus estaba en auge. Por supuesto que estaba más ocupado. 6 meses antes de irse, comenzó a ser cuidadoso con su teléfono, no paranoico, no cuidadoso como el marido infiel de una película, sino un nuevo hábito de voltearlo boca abajo cuando lo dejaba en el mostrador, girándolo ligeramente cuando escribía. Lo noté de la misma manera que notas que se ha movido un mueble, una leve anomalía en un arreglo familiar, y luego me dije a mí misma que estaba proyectando. 4 meses antes de irse, la cuenta de ahorros conjunta disminuyó en $6,000 en un solo mes. Mark dijo que había llegado el presupuesto del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, HVAC, y que había hecho un depósito. No recordaba haber discutido un problema de HVAC. Parecía ligeramente molesto porque yo le preguntara, lo que me hizo sentir ligeramente avergonzada de preguntar qué es su propio mecanismo particular de control que ahora veo muy claramente, y que entonces no podía ver en absoluto. Me dije a mí misma que estábamos bien. La noche que se fue, yo estaba en mi club de lectura. Karen Peterson lo organiza en su casa el tercer jueves de cada mes. Siempre una botella de algo tinto, siempre más conversación que discusión de libros, siempre en casa antes de las 10. Es una de las
las cosas más normales de mi vida. Estaba sentada en el sofá de Karen a las 8:15, riéndome de algo que ni siquiera recuerdo ahora, mientras al otro lado de la ciudad, mi esposo de 12 años se movía por nuestra casa con un propósito deliberado y practicado. Llegué a casa a las 9:50. La luz estaba encendida en la habitación de Emma. El lado del armario de Mark se veía... Lo revisé a la mañana siguiente. Exactamente igual. Se había llevado una maleta. Suficiente por ahora. Todo lo demás era garantía, supongo. Detalles con los que se ocuparía más tarde, una vez que todos estuviéramos lo suficientemente lejos de él. Me quedé dormida sin saber que algo había cambiado. Emma lo sabía. Lo había visto empacar desde el pasillo, y no había dicho ni una palabra. Lo descubrí mucho después. Pienso en ello a menudo. Martes por la mañana, la mitad de la cama de Mark. Vacía, pero hecha, como siempre la hacía, con las esquinas del hospital y todo. Lo registré como si se hubiera ido temprano. Me levanté, me vestí, preparé el desayuno de Emma, me senté frente a ella en la mesa de la manera habitual. Fue entonces cuando pasó con su mochila. No me dijo adiós. Miró a Emma y le dijo: «Papi tiene que ir a arreglar algunas cosas, bichito». La llamaba bichito. La había llamado así desde que era un bebé. Emma lo miró con esos ojos oscuros y uniformes y dijo: «Está bien». Eso fue todo. Solo está bien. Después de que se cerró la puerta, le dije a Emma lo que me dije a mí misma. Papá se va de viaje de trabajo. Ella me miró por un momento. Luego volvió a mirar su cereal. Sabía que estaba mintiendo. Yo sabía que ella lo sabía. Ambas nos quedamos con eso en silencio mientras comíamos Cheerios. 20 minutos después de que se fue, estaba en mi laptop. Cuenta corriente, $240. Cuenta de ahorros, $0. Fondo universitario de Emma, 12 años. Cada cumpleaños revisaba el correo de sus abuelos. Cada año, había decidido recortar el presupuesto de vacaciones y guardar la diferencia. $0. Las transferencias habían ocurrido durante 3 días, mientras yo estaba en la escuela, enseñando a los niños de 7º grado sobre los marginados. Mientras yo estaba en el club de lectura riéndome de la nada, 3 días de movimiento astuto y metódico, de cuenta en cuenta, y luego afuera, a un lugar donde no podía seguirlo. Llamé al banco a las 8:47 a.m. Un representante llamado Terrence me explicó todo con la particular amabilidad de alguien que da noticias que da a menudo. Cada transferencia era legal. Su nombre estaba en todo. No había nada que pudieran hacer. Me senté en la silla de la cocina durante mucho tiempo después de colgar. Tenía las manos en el regazo. No podía sentirlas. Fue entonces cuando Emma enjuagó su tazón, lo secó, lo guardó. Se volvió hacia mí con esos ojos tranquilos y dijo: «Mamá, no te preocupes, ya me encargué de algo». No sabía qué hacer con eso. Pasé el resto del día haciendo las cosas funcionales, llamando a nuestra abogada de familia, Linda Cho, dejándole un mensaje de que necesitaba hablar con ella urgentemente, llamando a mi hermana en Cleveland, quien dijo: «Oh, Dios mío», 7 veces, y se ofreció a venir, llorando en la ducha durante aproximadamente 11 minutos, y luego se detuvo porque le pareció indulgente cuando había problemas reales que resolver. Linda Cho me devolvió la llamada a las 4:30. Linda había estado practicando derecho familiar en Columbus durante 22 años. Era minuciosa, ligeramente tajante y completamente sin falsos consuelos, que era exactamente lo que necesitaba. Le expliqué las transferencias. Se quedó en silencio por un momento. Todas las cuentas eran conjuntas, incluida la cuenta universitaria de Emma. Estaba técnicamente a nombre de ambos. ¿Se fue del estado? No sé a dónde fue. Otra pausa. Sara, quiero que congeles tu crédito inmediatamente. Esta noche, las 3 agencias, y verifica si hay alguna consulta reciente en tu informe de crédito que no hayas autorizado. ¿Por qué? Porque alguien que vacía cuentas y se va en silencio, por lo general no ha terminado. Apenas están empezando. Congelé mi crédito esa noche. Las 3 agencias, Equifax, TransUnion, Experian, una tras otra, sentada en la mesa de mi cocina con mi laptop mientras Emma hacía la tarea en su habitación, o lo que yo pensaba que era la tarea. 3 días después de que se fuera, fui a poner ropa limpia en el escritorio de Emma. Vi el papel, un hilo de correo electrónico impreso, 3 páginas, a espacio sencillo, el nombre de Mark en la parte superior del hilo y un nombre que no reconocía, Rebecca Howell. Lo leí de pie, la canasta de ropa contra mi cadera, y el frío me recorrió lentamente, como lo hace el frío cuando es realmente malo. Reservas de hotel, horarios de reuniones. El lenguaje particular de 2 personas que se habían estado comunicando durante mucho tiempo y habían abandonado cualquier pretensión de cubrir sus huellas y canales privados. Y una línea a 2/3 de la primera página que me hizo dejar la canasta de ropa en el suelo y sentarme en la cama de Emma. Manejemos a Sara cuando llegue el momento. No te preocupes. El préstamo se cierra el viernes y estará listo antes de que ella se dé cuenta de que algo anda mal. El préstamo. Lo leí de nuevo. El préstamo se cierra el viernes. Emma apareció en el umbral. La escuela había terminado hacía 1 hora. Sostenía su plato de cena vacío completamente serena, como si hubiera estado esperando. ¿Cómo conseguiste esto? Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas. Recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Entró y se sentó a mi lado en la cama. «Papá no es muy bueno con las contraseñas», dijo. «Usa la misma para todo».
Emma, 2012. Mi año de nacimiento. Una pausa. Lo sé desde hace 2 años. Miré a mi hija de 12 años. ¿Desde cuándo sabes esto? ¿Sobre Rebeca? 6 semanas, dijo. Como dirías, desde abril. Vi un mensaje de texto en su teléfono en febrero cuando lo dejó en el mostrador. No dije nada porque quería entender qué estaba pasando realmente primero. 6 semanas. Ella lo sabía desde hacía 6 semanas mientras yo le preparaba el café y le preguntaba cómo le había ido el día, y no tenía la menor idea de que nuestro matrimonio se había convertido en una escena del crimen. Emma, ¿qué hiciste con lo que encontraste? Ella metió la mano debajo de su colchón y sacó un cuaderno de espiral, cubierta morada, su nombre en la portada en letras de molde impecables. Lo puso sobre la cama entre nosotras y lo abrió. Páginas de notas escritas a mano, fechas, horas, números de cuenta. Nunca los había visto. Capturas de pantalla impresas en la impresora familiar. Una cronología, codificada por colores con 3 bolígrafos diferentes. No solo tomó nuestro dinero, dijo. Abrió su laptop, giró la pantalla hacia mí. Documentos de préstamo, mi nombre en la solicitud, el nombre de Emma, el número de seguro social de Emma, el número de seguro social de mi hija de 12 años. En una solicitud de hipoteca para una propiedad en Sarasota, Florida, $200,000 de deuda a nuestros nombres para una casa que estaba comprando mi esposo y una mujer llamada Rebecca Howell. La habitación se inclinó. Él iba a desaparecer, dijo Emma, no con drama, solo como un hecho. Él y Rebecca se iban a mudar a Florida, dejarnos con la deuda. Para cuando alguien resolviera el fraude, ya estarían establecidos en otro lugar bajo diferentes estructuras financieras. No pude hablar. Emma, mi voz salió mal. ¿Qué hiciste? Ella giró la laptop hacia sí misma. Abrió una carpeta en el escritorio. La carpeta estaba etiquetada como contramedidas. Dentro de esa carpeta, organizada con la misma precisión meticulosa que Emma aplicaba a todo, estaba lo siguiente: informes de fraude presentados ante las 3 agencias de crédito, señalando el uso no autorizado de su número de seguro social, presentados la misma noche en que creí que estaba haciendo la tarea, 3 días antes de que yo congelara mi propio crédito. Informes formales de robo de identidad presentados a través del portal identitytheft.gov de la FTC, con documentación adjunta. Una queja detallada presentada ante la División de Protección al Consumidor del Fiscal General de Ohio, con los documentos del préstamo adjuntos como pruebas, y algo más. Una carpeta separada etiquetada Rebecca. Dentro, documentación del empleo de Rebecca Howell en una firma de asesoría financiera llamada Meridian Wealth Management en Columbus. Irregularidades en las cuentas de clientes que abarcaban 26 meses. 11 clientes mayores cuyas cuentas mostraban retiros inexplicables que sumaban, en todas las cuentas, aproximadamente $340,000. Capturas de pantalla, registros de transacciones, un documento de resumen de 3 páginas escrito con la prosa precisa y sin adornos de Emma. ¿De dónde sacaste esto?, susurré. El portal de clientes de Meridian tiene una vulnerabilidad en su autenticación de sesión, dijo Emma, como si fuera una frase normal. Si sabes lo que buscas, puedes acceder a los historiales de extractos sin credenciales. Encontré las irregularidades en unas 4 horas. Tenía 12 años, sola en su habitación a las 10 de la noche, desmantelando metódicamente a la mujer que estaba ayudando a destruir a nuestra familia. Emma no sabía qué estaba preguntando. Ella les estaba robando los ahorros de jubilación a los ancianos, dijo Emma, sin emoción. Solo un hecho. Se lo merecía. Rebecca Howell había sido suspendida de Meridian Wealth Management 2 días antes, a la espera de una investigación interna. La pista que desencadenó la investigación provino de una fuente anónima. No dormí esa noche. Me quedé en la cama que aún olía ligeramente a mi esposo, y miré al techo e intenté mantener en mi mente simultáneamente el fraude, el préstamo, el dinero desaparecido, mi hija sentada sola en su habitación durante 6 semanas con todo eso, codificando sus notas en 3 bolígrafos. Me había observado sin saber y había estado trabajando. Me reuní con Linda Cho en persona el jueves por la mañana. Le llevé la carpeta de Emma, los correos electrónicos impresos, los documentos del préstamo, el cuaderno, la asistente legal de Linda, una mujer meticulosa llamada Gail, que había pasado 15 años en litigios financieros antes de dedicarse al derecho de familia. Pasó 20 minutos revisando todo en silencio mientras Linda y yo hablábamos. Cuando Gail levantó la vista, dijo una palabra: robo de identidad. Ella dejó los documentos del préstamo. Esto es federal. Linda ya estaba buscando su teléfono. Voy a llamar a Jim Pierce. James Pierce era un abogado de delitos de cuello blanco con 27 años de práctica, 9 de ellos como fiscal federal asistente antes de hacerse privado. No era barato. Linda me lo dijo directamente y yo le dije que no me importaba. Jim Pierce llegó esa tarde y se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Linda y revisó todo con la atención enfocada e ininterrumpida de alguien que ha visto mucho y no se sorprende fácilmente. Levantó la vista de los documentos del préstamo una vez. ¿Su hija encontró esto? Sí. ¿Qué edad tiene? 12. Me miró por un momento. Luego volvió a los documentos.
Usar el número de seguro social de un menor en una solicitud de préstamo fraudulenta es un delito federal, robo de identidad bajo 18 USC, parte del 1028, combinado con las transferencias financieras fraudulentas y la tergiversación en la solicitud de hipoteca. Hizo una pausa. Este no es un asunto civil, señora Callaway. Esto es criminal. Ya estaba trabajando en ello antes de que yo saliera de la oficina de Linda. Tenía un contacto en la unidad de delitos financieros del FBI, la agente especial Dana Forsythe, 13 años en delitos financieros de cuello blanco, con quien había trabajado en 3 casos anteriores. Me dijo que fuera a casa y actuara con normalidad. Conduje a casa y me senté en el coche en la entrada por un momento. Luego entré e hice la cena y ayudé a Emma con su tarea de español, y no dije una sola palabra sobre nada de eso. La crisis alcanzó su punto álgido un viernes. Jim Pierce llamó a las 7:42 de la mañana. El préstamo se cierra hoy, dijo. Si se ejecuta, los registros hipotecarios en Florida serán sustancialmente más complicados de deshacer. Necesitamos que la oficina del fiscal general de Florida marque la solicitud antes del cierre de operaciones. ¿Pueden hacerlo? Están trabajando en ello. Pero Sara, una pausa. Hay algo más. La revisión preliminar del FBI de las transferencias financieras había descubierto algo que no habíamos encontrado en la investigación de Emma. Mark había abierto 2 cuentas adicionales que no conocíamos, a mi nombre, utilizando documentos a los que aparentemente había accedido a través de nuestro sistema de archivo compartido. Una tenía un saldo de 0. La otra había sido utilizada como un vehículo para mover dinero en un patrón que, según la agente Forsythe, se parecía a la estructuración. Estructuración, la práctica de dividir transacciones financieras para evitar los umbrales de declaración federales, un delito federal. Mi nombre estaba en la cuenta. Mi nombre estaba en todo. Me senté en la mesa de mi cocina y sentí la particular sensación física de que una situación se volvía más grande de lo que podía manejar. El pecho apretado, las manos entumecidas, la mente saltando entre cosas que no podía procesar lo suficientemente rápido. Jim, mi voz era firme, sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué debo hacer ahora mismo? Nada. Esa es la respuesta. No haces nada y nos dejas trabajar. La estructuración se hizo sin tu conocimiento ni autorización, y podemos demostrarlo a través de los registros de tiempo de transacción y dirección IP. Pero no puedes contactar a Mark. No puedes contactar a Rebecca. Dejas que esto siga su curso. Tenía 48 horas, más o menos, antes de que la hipoteca de Florida se cerrara o fuera marcada. Le dije a Jim que entendía. Colgué. Emma entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua, abrió su laptop. ¿Estás bien?, preguntó sin levantar la vista. Estoy bien. Ella levantó la vista entonces, con esos ojos oscuros que no se perdían nada. Ya casi termina, dijo. No le pregunté cómo lo sabía. La llamada llegó un martes, exactamente una semana después de que él se fuera, a las 2:15 p.m. Yo estaba sentada en mi aula después de clases, revisando papeles, cuando mi teléfono se iluminó en el escritorio. Mark. Lo dejé sonar 2 veces. Luego respondí. Su voz era extraña. Es la única forma en que puedo describirla. La cualidad de holgura y tranquilidad que había amado durante 14 años había desaparecido por completo. Lo que quedaba era algo frenético, despojado y pequeño. Sara, algo está pasando. Mis cuentas están congeladas. Rebecca perdió su trabajo. Hay alguien con una gran capacidad técnica atacándonos, y no sé quién. Emma entró en mi aula en ese momento. No le había dicho que todavía estaba en la escuela. Lo había descubierto por su cuenta y había venido a buscarme. Dejó su mochila en un escritorio, sacó su laptop, la abrió y me miró. Puse la llamada en altavoz. Alguien acaba de acceder a mi correo electrónico. Sara. Puedo verlo abriéndose en tiempo real. Alguien está en mi sistema ahora mismo y necesito que... Emma extendió su mano. Le di el teléfono. Hola, papá. Silencio. Silencio total. La cualidad particular de una persona que intenta recalibrarse más rápido de lo que puede. Emma, su voz se quebró. Cariño, escúchame. Algo terrible está pasando. Alguien está haciendo cosas, haciéndonos parecer criminales, haciendo que parezca que usaste mi número de seguro social. Emma dijo, para obtener un préstamo de 200,000. Su voz no tembló ni una vez. Más silencio. Luego, Emma, necesito que entiendas. Las cosas se complicaron mucho. Tu madre y yo... El FBI tiene los documentos del préstamo, dijo Emma. La agente Forsythe tiene todo. Las transferencias, las cuentas que abriste a nombre de mamá, el patrón de estructuración. Hizo una pausa. La hipoteca de Florida no se cerró. La marcaron esta mañana. Un sonido al otro lado de la línea. Algo entre un suspiro y algo peor. Emma. Su voz era casi irreconocible. Te lo ruego. No me queda nada. Estoy viviendo en mi coche. Lo que sea que hayas hecho, por favor, te lo pido. Por favor, solo... Tú me enseñaste algo, dijo Emma. Me enseñaste que las personas que se supone que te protegen a veces no lo hacen. Silencio. Así que tienes que protegerte a ti misma. Colgó. Dejó mi teléfono en el escritorio. Cerró su laptop. Recogió su mochila. Me miró. Tengo tarea, dijo. Y salió de mi aula.
mientras en algún estacionamiento de Florida, su padre se sentaba con un teléfono en la mano, comprendiendo por primera vez que su hija de 12 años le había estado llevando 3 pasos de ventaja durante 6 semanas. Las consecuencias llegaron como suelen llegar las consecuencias cuando las pruebas son claras y la documentación es exhaustiva. Mark fue acusado federalmente de robo de identidad, 2 cargos, uno por el préstamo a mi nombre y otro por el número de seguro social de Emma, además de fraude electrónico relacionado con las cuentas estructuradas. Su abogado negoció durante 8 meses antes de llegar a un acuerdo de culpabilidad, 32 meses en prisión federal, restitución de todos los fondos transferidos, más intereses y una prohibición permanente de mantener cuentas financieras conjuntas. La hipoteca de Florida fue anulada. La propiedad nunca se transfirió. La investigación interna de Rebecca Howell en Meridian Wealth Management se amplió a una investigación regulatoria completa, una vez que la Oficina del Fiscal General de Ohio se involucró. Los $340,000 en irregularidades en las cuentas de los clientes que Emma había documentado llevaron a cargos formales, 11 cargos de abuso financiero a personas mayores, una demanda civil de 3 de las familias de los clientes afectados y la revocación permanente de su licencia Serie 65. Ella y Mark nunca se reunieron. Él estaba bajo custodia federal antes de que concluyera la investigación de Meridian. Ella tenía sus propios abogados que manejar. Linda Cho presentó mi petición de divorcio la misma semana que los cargos penales, y un juez de tribunal de familia concedió una medida de emergencia que restablecía mi acceso a los activos conyugales, lo que quedaba de ellos, y me otorgaba la custodia física completa de Emma, pendiente de la audiencia final. El fondo universitario fue recuperado en su totalidad a través de la orden de restitución, más intereses. Emma aceptó esta información con la misma calma que había demostrado con todo lo demás. Bien, dijo. Eso fue todo. Solo bien. Quiero decirte que manejé todo esto con gracia y precisión estratégica. Quiero darte la versión en la que yo fui la protagonista todo el tiempo, donde mi serenidad y mi planificación fueron la fuerza que sacó todo a la luz. Pero eso no sería honesto. La verdad es que me pilló desprevenida. Confié en alguien en quien no debería haber confiado. O confié en él más allá del punto en que las pruebas dejaron de respaldarlo. Y para cuando entendí lo que estaba pasando, mi hija de 12 años ya había estado trabajando en el problema durante 6 semanas. Emma era la estratega. Emma era la que observaba sin revelar sus cartas. Emma era la que, a los 12 años, comprendió intuitivamente que la confrontación solo le daría a su padre tiempo para cubrir las huellas que aún no había terminado de cubrir. Ella esperó. Ella documentó, nos protegió de la única manera que sabía, metódicamente, precisamente, sin un solo movimiento en falso. He pasado mucho tiempo desde entonces pensando en lo que quiero decirle sobre eso, cómo honrar lo que hizo sin permitirle que lo cargue como un peso. Cómo decirle que proteger a tu familia no es lo mismo que ser responsable de tu familia, que ella nunca estuvo destinada a ser la que mantuviera la línea. Estamos en terapia ahora, ambas. Emma, con una psicóloga infantil llamada Dra. Renata Flores, quien trabaja específicamente con niños que han experimentado traumas familiares, y quien me dijo en nuestra primera reunión de padres que Emma era una de las jóvenes más serenas que había encontrado en 18 años de práctica. Lo dijo con la expresión particular de alguien que lo dice como un cumplido y una advertencia simultáneamente. Emma asiste a sus sesiones, hace el trabajo, vuelve a casa y hace su tarea y alimenta a nuestro nuevo gato, un atigrado gris al que llamó Algoritmo, porque por supuesto lo hizo, y ve documentales sobre el espacio a las 11 de la noche. Tiene 12 años. Está bien, no está del todo bien. Estamos trabajando en ello. Las dos. 9 meses después, Emma entró en el cuadro de honor. Su proyecto de Python, una herramienta que detecta patrones irregulares en los informes financieros de organizaciones sin fines de lucro, que ella construyó y presentó a un concurso estatal de tecnología estudiantil, ganó el primer premio en la categoría para los grados 6 a 8. Los comentarios de los jueces decían que demostraba una sofisticación inusual tanto en la ejecución técnica como en la aplicación ética. Se paró en el podio del Centro de Convenciones de Columbus. Con un vestido azul que ella misma había elegido, recogió su premio y dijo en el micrófono con la característica brevedad de Emma: construí esto porque creo que las personas en situaciones vulnerables merecen protección contra los depredadores financieros. Gracias. La sala aplaudió. Yo estaba en la tercera fila, y mis manos no dejaron de temblar en todo momento. Esta vez no por miedo, sino por algo para lo que no tengo una palabra limpia. Volvió a su asiento y se sentó a mi lado. ¿Estás bien?, le pregunté. Sus palabras, mi voz. Me miró con esos ojos oscuros e inmóviles. Sí, dijo. Estoy bien. Tomó su programa y comenzó a leer los nombres de los otros ganadores con genuino interés, y me senté junto a mi hija en la tercera fila, y pensé en una mañana de martes de marzo, y un tazón de Cheerios y una niña de 12 años que ya había decidido semanas antes de que yo siquiera supiera que había una decisión que tomar, que íbamos a estar bien. Ella tenía razón, lo estábamos.